Ahora sí, damos inicio a nuestro webinar. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es el segundo webinar de nuestra empresa Inteligencia Geoespacial durante esta gestión 2024. El tema de hoy es el de generación distribuida. Es un producto y una exposición de la empresa que representamos, SAN. Para quienes no nos conocen, nuestra empresa Inteligencia Geoespacial es líder en tecnología geoespacial en Bolivia. Somos distribuidores exclusivos de ERRI y somos representantes de SAIN para Bolivia. Y también tenemos representación de las empresas más importantes de imágenes satelitales a nivel mundial. Entre los clientes que nosotros tenemos y las áreas que abarcamos con nuestra tecnología, tenemos a los gobiernos departamentales, toda el área de telecomunicaciones, banca y seguros. Tenemos muchos clientes del gobierno nacional, muchos clientes del área de electricidad, petróleo, ONGs, gobiernos municipales, el área ambiental y forestal y el área de minería. Obviamente siempre estamos presentes en todo lo que es universidades y educación. En este caso, para Bolivia, los clientes más grandes que tenemos de CIME son CRE, de La Paz y ENDE Corporación. El webinar que hoy presentamos es sobre generación distribuida. Se les ha hecho llegar el programa con la temática que va a estar desarrollada por nuestro business partner técnico de CIME, que se llama Gustavo Cian, que más adelante Carlos lo va a presentar. Ahora le damos la bienvenida a nuestro gerente general para que nos dé unas palabras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su participación en este webinar. Bueno, para ponernos en contexto, OLADE, en su informe Panorama Energético 2023, presenta algunas cifras muy interesantes. Uno, la capacidad de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales el año 2022 en la región se incrementó significativamente. Eólica 10% y solar 46%. El 95% de la nueva capacidad instalada en generación eléctrica el año 2022 fue renovable. El año 2022 también la generación eléctrica renovable se incrementó 13%. Y por último, otro dato es que aún existe una brecha que cumplir o que cubrir de 16.2 millones de habitantes en cuanto a cobertura del servicio eléctrico. Como ustedes saben, ese informe de OLADE se refiere a la región de Latinoamérica y el Caribe. Pero nos muestra con esas cifras que hay un compromiso de los países de la región con los procesos de descarbonización de sus economías. La gradual implementación de fuentes de generación y microgeneración, principalmente renovables, cerca de los sitios de consumo con el fin de disminuir la dependencia de los sistemas de generación convencionales y equilibrar la generación de energía con la consiguiente reducción de pérdidas y costos de transporte y distribución, beneficia a los usuarios finales mejorando la calidad del servicio, haciendo que este sea más seguro y confiable. La apertura a la generación distribuida en Bolivia se dio con la promulgación del Decreto Supremo 4477 de marzo del 2021. Este decreto define que los consumidores de las redes de distribución podrán instalar su propia generación a partir de fuentes renovables hasta una potencia de 350 kilowatts. En este marco, las empresas distribuidoras presentan un nuevo desafío para asegurar la calidad del suministro de energía, considerando inyecciones potenciales a sus redes. Inteligencia Geoespacial IGEO, como proveedor de tecnología, considerando la importancia del tema, ha organizado este evento y ha invitado a la empresa canadiense CIME o SAIN, depende si ustedes lo pronuncian en francés o en inglés, a presentar las herramientas de software que pueden ayudar a nuestras empresas distribuidoras a implementar y administrar la generación distribuida, así como al ente regulador a evaluar los resultados de esta práctica.
Nuevamente, muchas gracias por su presencia. Los dejo con el ingeniero Gustavo Cian. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Me toca a mí compartir la presentación técnica de esta herramienta, así que con gusto voy a compartir en este momento mi pantalla y les voy a pedir que me confirmen si están viéndola. La vemos muy bien. Bien. Bueno, la idea de esta agenda es mostrarles un poco las herramientas asociadas a este software de análisis de redes eléctricas de distribución y transporte, fundamentalmente apuntado a los ejes que realizaba Carlos en su presentación, evaluando lo que es, por un lado, la capacidad de integración que puede llegar a tener una red, evaluando el impacto que puede llegar a tener esta red a partir de las generaciones ya integradas, y con una herramienta que es un poco más avanzada desde el punto de vista de generación distribuida, como lo es la herramienta EPRI, EPRI es un desarrollo del Instituto de Redes Eléctricas de Estados Unidos, que elaboró un algoritmo propio de cálculo en donde simultáneamente la evaluación se puede realizar tanto para integraciones de grandes parques de generación asociados a redes de media tensión, como parques o pequeños prosumidores o generadores domiciliarios que pueden llegar a conectarse en la red de baja y estar devolviéndole a la red aquel excedente de energía que pueden llegar a estar generando y que por consumo propio no lo necesitan. Esta es una herramienta, la EPRI, que hoy por hoy en el mercado americano hace de que directamente los usuarios puedan consultar vía web en una especie de prefactibilidad si es posible realizar esa conexión y, de ser posible, qué potencia pueden llegar a integrar en el punto de consumo, en el punto del medidor que tienen declarado, para directamente tener ya una confirmación inicial de que es posible y hasta qué potencia. Luego, obviamente, se realizan otros estudios, pero esta herramienta fundamentalmente tiene un método de cálculo heurístico muy avanzado, muy propietario, y de hecho SAIN cuenta con un acuerdo licenciatario para poder brindar esta herramienta bajo la certificación de EPRI. Y de hecho, si alcanzamos y tenemos tiempo, vamos a tratar de ver un ejemplo para mostrarles de qué consiste la misma. Simplemente como reglas para manejar este chat, esta presentación, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos en mute y en lo posible sus cámaras apagadas, y en la medida en la que voy avanzando con las explicaciones puedan ir dejando sus dudas o consultas a través del chat. SAIN es una herramienta desarrollada, como decía inicialmente, para todo lo que tenga que ver con estudio de redes eléctricas. Estas redes pueden ser redes industriales, de mediano o gran porte, pueden ser redes de distribución, y pueden ser también redes de transporte. Dentro de lo que son redes de distribución, tiene la posibilidad de abarcar tanto redes de media como de baja tensión. Ahora bien, la herramienta o el software arranca desde un módulo de base, que es el motor de cálculo que tiene el software, y al cual se le pueden ir anexando módulos complementarios en función de la necesidad que tengamos de realizar el uso de esta herramienta. El módulo de base de por sí lo que trae como valor agregado es que yo con ese módulo de base, que es obviamente el módulo por donde debo arrancar, digamos, todo un desarrollo de distintas herramientas de SIMDIS, lo que me va a permitir es hacer el modelado de cualquier tipo de red eléctrica y de sus componentes. Y en la medida en la que yo necesite profundizar ese modelado, voy a necesitar incorporar algunas herramientas complementarias.
pero a su vez el módulo de base no solo me permite hacer un modelado de redes, sino también me permite hacer algunos cálculos básicos que son de características obligatorias, diría yo, en cada una de las redes eléctricas. Por ejemplo, realizar un estudio de flujos de carga, por ejemplo, realizar un estudio de fallas, dentro de las cuales la más importante quizás sea la de un estudio de cortocircuito, y también permite hacer otros tipos de análisis, como por ejemplo determinar la ubicación óptima de bancos de capacitores para tener la posibilidad de, a partir de estos elementos de red, poder mejorar el factor de potencia de la red o poder mejorar el perfil de tensión de la misma. Y también nos permite analizar los puntos dentro de los puntos de una red de distribución, cuál es la potencia máxima que podría llegar a conectar para un motor de gran porte, sin que la situación de arranque de estos motores me genere perturbaciones o huecos de tensión en la red. Esas herramientas ya vienen incorporadas en el módulo de base, y a partir de ahí todos los estudios complementarios que querramos hacer requieren de herramientas complementarias. Doy dos ejemplos bien prácticos para no marearlos con todos estos módulos. En principio, si yo quisiera profundizar en el modelado de las redes, pero también no solamente profundizar, sino que quisiera además avanzar en cálculos relacionados, y suponiendo que dentro de estos estudios necesite incluir el modelado de la subestación transformadora, voy a necesitar, por ejemplo, como módulo adicional el módulo de modelado de subestaciones. O sea, dentro de las distintas herramientas complementarias al módulo de base, lo que hago en esta presentación de alguna manera es agrupar, de acuerdo a la función, qué tipos de módulos secundarios existen que me amplían la capacidad del módulo de base. Algo sin lugar a dudas que también puede resultar necesario es el modelado de redes de distribución secundarias en baja tensión, y estas, a su vez, siendo estas redes de configuraciones malladas o de configuraciones radiales o incluso configuraciones mixtas, voy a necesitar ese módulo complementario. Y también voy a poder utilizar o disponer de módulos que tengan una interfaz con servicios de mapas en línea o con servicios de superposición geográfica. Esto muchas veces es importante a la hora de estar verificando que el modelado de una red que está georreferenciada sigue la posición geográfica real, digamos, de la línea. Entonces, de alguna manera, esta interfaz lo que hace es me permite encender en un segundo plano una vista, por ejemplo, de Google Maps, Google Earth o de alguna herramienta de tipo QGIS, o sea, de tipo de referencias geográficas con referencias cartográficas, y superponer sobre estos mapas de fondo la red que estoy modelando y poder verificar que la misma responde a la ubicación geográfica con la que estoy planteando esta red. Después hay otra serie de elementos o módulos complementarios que están orientados a la planificación, a estudios de explotaciones de redes, a estudios de protecciones de redes, a estudios de calidad de energía, de optimización, a estudios dinámicos con series cronológicas, pero los módulos que hoy vamos a tratar de abordar en particular tienen que ver con los módulos asociados a recursos de generación distribuidas. Las siglas aquí simplemente están en inglés, por eso el nombre puede llegar a confundir, pero significa elementos de generación distribuida, componentes de generación distribuida. Vamos a arrancar por el análisis de capacidad de integración. El análisis de capacidad de integración es un algoritmo de desarrollo propio de Sim-Newton,
y tiene la particularidad de poder realizar tiene dos métodos de cálculos, un método que es iterativo pero acelerado, que nos puede llegar a brindar una idea aproximada de cuánta generación distribuida podemos llegar a conectar en un nodo en función de las restricciones que le demos a ese estudio, y un método más profundo, donde abarcamos el 100% de los nodos y donde vamos a poder realizar distintas restricciones asociadas a estos estudios. Estas restricciones tienen que ver fundamentalmente con lo que una generación distribuida provoca en una red eléctrica a niveles en términos eléctricos. Vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas. En principio, la primera condición que vamos a tener que verificar es la condición térmica o la capacidad térmica de la red o del punto de la red y sus cercanías, en función de la potencia que vamos a estar inyectando, fundamentalmente porque vamos a tener, por un lado, una realidad de cargas, y por otro lado, una configuración de red con alimentadores específicos y con secciones específicas ya montadas, que nos van a dar como resultante una limitación en cuanto a la potencia final que vamos a poder integrar. Entonces, una de las restricciones que vamos a poder estudiar con el algoritmo es una limitación desde el punto de vista térmico. Otra limitación que vamos a poder realizar es la de verificar los límites de voltaje. Si nosotros vamos a poder darle a este estudio una característica de máximos y mínimos necesarios a considerar para no tener una variación por fuera de lo que es el reglamento de administración de la red, y lo vamos a poder configurar en el estudio y vamos a poder obtener la característica relacionada con esa condición. Del mismo modo, también vamos a poder analizar variaciones de voltaje. Bien sabemos que una generación distribuida va a depender en cierta medida de algunas condiciones que están asociadas a la meteorología del lugar donde están implantadas. Fundamentalmente si hablamos de generación solar o de generación eólica. Entonces, vamos a tener, por un lado, en el caso de generación solar, una curva que va a seguir la variación de niveles de irradiación solar en el punto de implantación del parque solar, y vamos a tener también asociado condiciones meteorológicas que van a tener que ver con nubes o proyecciones de sombras, situaciones de nubes parciales, etcétera, que van a condicionar ese nivel de radiación. Entonces, si bien podemos llegar a tener una curva ideal de generación de esos sistemas, en la práctica nos vamos a encontrar con que esas variaciones nos van a trasladar distintos fenómenos eléctricos en el punto de conexión. Del mismo modo, podemos decir que la generación eólica también nos va a introducir algún tipo de variación. Ahora, tenemos otros sistemas de generaciones que son como más estables o más clásicos, y hasta que podríamos relacionarlo con lo que es nuestra generación convencional. Por ejemplo, la generación térmica. Estos ejemplos pueden llegar a ser bancos de baterías que durante su comportamiento en descarga pueden llegar a tener un comportamiento bastante estable en cuanto a prestación de potencia o de generación de potencia, estaciones de generación asociadas a biomasa, que pueden también tener un comportamiento más estable, o generaciones hidráulicas que también son consideradas generaciones de este orden, de tipo amigables con el medio ambiente. Para todas estas generaciones, la herramienta de modelado que propone SIM nos permite realizar con el suficiente nivel de detalle cada una de estas generaciones, incorporando todos los elementos que necesitamos modelar, y también incluso simulando
comportamientos de la red en función de distintas curvas de generación que podemos generarlas a partir de la captura de información real o directamente diseñarlas a partir de nuestra propia necesidad del estudio. ¿Qué otras cosas vamos a poder verificar con esta herramienta? Vamos a poder verificar, por ejemplo, la existencia de flujos inversos de potencia. Esto es porque en función de las condiciones de impedancias de la red y en el punto de integración del elemento de generación distribuida, es posible que el flujo de potencia, en vez de continuar de alguna manera en el sentido que originalmente fue prevista la red, que es fluir desde la fuente al consumo, pueda llegar a aparecer un flujo inverso, es decir, un flujo de potencia que camine o mire o vaya subiendo la red hacia la fuente, y en esos casos nos van a aparecer problemas probablemente complementarios, como pueden llegar a ser disparos por simpatía, disminución de áreas de protecciones de línea, saturaciones de algunos elementos de red que podamos llegar a tener preexistentes, como por ejemplo reguladores de tensión, en donde dependiendo de la forma de utilización de ese elemento, pueden llegar a tener algún tipo de inconvenientes en cuanto al comportamiento. Todas estas variaciones, entonces, las vamos a poder ver directamente sobre la herramienta. Si me permiten, voy a cambiar de pantalla y voy a abrir directamente un ejercicio sobre SIM y les voy a mostrar el comportamiento para este tipo de elementos. Bien, lo que traje a continuación es una red, es un ejemplo de una red de media tensión que, si bien tiene unas posibilidades de trabajar en forma de anillo, los mismos están abiertos, es decir, a los efectos de la consideración de este estudio, esta red se va a comportar como una red de dos alimentadores, pero en forma radial. Tengo una posibilidad de cierre aquí en este punto y una posibilidad de cierre en este punto a través de un fusible que también se encuentra en un estado abierto. Y vuelvo a repetir, es una red de media tensión. Si me voy a lo que es el inventario de la red, yo tengo dentro de las herramientas que me ofrece el software, puedo visualizar la jerarquía de las redes. En este caso son dos alimentadores, y dentro de lo que es el inventario de redes puedo chequear los elementos que forman parte de esta red. Si veo los dispositivos que están conectados, voy a ver que no tengo, por ejemplo, elementos de generación distribuida. Es decir, no tengo ningún elemento de generación puesto en este punto. Entonces, aquí aparece una de las características importantes de este producto, y es que para que yo pueda calcular el impacto, la capacidad de penetración, yo no necesariamente necesito tener un elemento de generación distribuida, porque directamente en ese caso el resultado que voy a obtener es el máximo resultado posible de integración. Ahora, ¿qué pasa si quiero utilizar la red, o quiero utilizar el software, perdón, pero en la red ya tengo elementos de generación distribuida? Bueno, en ese caso, el resultado que voy a obtener es un resultado que me va a dar la diferencia que yo puedo llegar a complementar o implementar en la red sin violar los límites de restricciones que me fijé anteriormente. Para poder verlo en forma más clara, les voy a directamente mostrar cómo funciona el flujo.
El análisis, la herramienta de análisis, todas las herramientas de análisis que SIM propone tienen distintas solapas de configuración. Para cuando empezamos a utilizar la herramienta, lo importante aquí es no solo conocer el módulo que estamos utilizando, sino profundizar en cada uno de los elementos que son necesarios de ir chequeando en la medida en la que vayamos profundizando en cada una de estas herramientas. Arrancamos por la primera solapa, que es una solapa de parametrización. En la solapa de parametrización lo que yo voy a tener son la posibilidad de elegir entre un método de cálculo iterativo, que es el método más profundo, es el que involucra el 100% de los nodos, o un método iterativo acelerado. El método acelerado, como les decía anteriormente, permite al principio algunas violaciones, pero no toma en cuenta el 100% de los nodos, sino lo que hace es toma nodos representativos en función de la configuración de la red y me presenta un panorama inicial de hasta dónde puedo llegar a crecer si es que desconozco esa capacidad, ¿sí? Pero luego, finalmente, para ajustar ese resultado, siempre vamos a terminar utilizando el cálculo más fino de todos. Ahora, yo puedo evaluar dos tipos de integraciones. Puedo evaluar la integración desde el punto de vista de producción de energía o la puedo evaluar desde el punto de vista de cargas. ¿Cuándo vale una y cuándo vale la otra? Bueno, a ver, creo que es obvia la respuesta, pero permítanme simplemente que lo mencione. Si yo estoy estudiando la integración de un parque de generación solar o de una generación eólica en donde no cuento con elementos que acumulen energía en el momento en el que yo pueda producir energía, pero que el sistema eléctrico no me pida despachar carga, voy a tener que utilizar la metodología de producción de energía. Ahora, si estuviese estudiando el caso en donde estoy considerando la posibilidad de integrar un banco de batería, lo tendría que hacer el estudio con las dos opciones, es decir, en un momento dado, un banco de baterías se me va a comportarse como una carga en la red porque va a estar conectado a la red y va a estar alimentándose de esta y va a estar de alguna manera poniéndose a flote en su capacidad de acumulación de energía, y en otro momento que yo disponga o que necesite, por las cuestiones que fuesen, porque tengo un exceso de consumo eléctrico o porque tengo un pico de demanda que no lo puedo llegar a cubrir en el 100% con la generación tradicional y necesito que este elemento entre en juego, se va a comportar como un elemento que va a estar generando energía. Entonces, las dos opciones aquí se tienen en cuenta fundamentalmente en función de el tipo de análisis que quiero realizar. Y si estoy analizando un componente que puede llegar a tener los dos comportamientos, voy a necesitar repetir el estudio dos veces, una vez para carga, otra vez para como producción de energía. La capacidad máxima es un valor que yo puedo modificarlo en función de la cantidad o que yo entiendo, creo o preveo que se puede llegar a colocar en la red. Como es una simulación, obviamente no tengo que tener temor de quedarme corto con el valor, simplemente lo que quiero es poner ahí un valor que me cubra el 100% de los casos, y la tolerancia va a ser el punto de crecimiento desde donde yo voy a arrancar con el análisis y donde voy a terminar a través de distintas iteraciones, incrementando esa tolerancia, llegar al valor final, ¿sí? Luego voy a tener la posibilidad de elegir el método de energía reactiva que va a controlar ese sistema, y aquí puedo definir de alguna manera en función de la estrategia de manejo que yo tengo de la red, si el factor de potencia va a ser un factor de potencia fijo, si la potencia reactiva va a ser un valor de potencia reactiva fija, o si el comportamiento de estos elementos va a estar fijado bajo una prioridad dual-bar, en cuyo caso para cada una de las condiciones voy a tener que definir, obviamente,
los elementos correspondientes. En el caso del factor de potencia fijo, vamos a poder determinar entre el 100% de su factor y la contribución a la falla como un porcentaje de la corriente asignada. Es decir, yo aquí, por ejemplo, puedo llegar a establecer o el régimen de habilitación para la conexión de elementos de generación distribuida me puede llegar a decir que una generación distribuida no puede aportar más allá del 10% del valor de falla que yo tengo en el nodo, entonces directamente voy a tener que condicionar ese número a esta situación, ¿sí? Bien, terminada la parametrización, vamos a poder establecer factores de carga o de crecimiento de carga, en los cuales me van a ofrecer, el software me va a ofrecer dos alternativas. Si elijo la de factores de carga del modelo actual, voy a poder elegir entre un valor de potencia activa y potencia reactiva mínimo hasta un valor máximo. Y si elijo un modelo diferente, el modelo lo voy a tener que diseñar, lo voy a tener que especificar, ya que por defecto el software me va a proponer una regla, pero si claramente elijo este modelo es porque quiero hacer un estudio más acabado de el comportamiento de estos elementos. Simultáneamente con este análisis de capacidad de integración, el software va a correr dos flujos en paralelo, el de carga y el de cortocircuito. Sin lo que permite es que estos flujos puedan definirse o parametrizarse como flujos predeterminados, a los que incluso yo le puedo dar un nombre propio, y de esa manera, cuando realizo, por ejemplo, un análisis como este, si tuviese definido ese flujo de carga o si tuviese definido ese cortocircuito como un nombre propio, dentro de las opciones de este menú me aparecería, ¿sí? Si no lo tengo, porque recién estoy empezando a utilizar la herramienta, el software me va a ofrecer por defecto la herramienta ya preconfigurada, y lo que yo voy a poder hacer es, a partir de este botón, es revisar esa configuración y chequear si la parametrización, los comandos, los límites de carga, los límites de tensión para lo que es el flujo, están de acuerdo a lo que necesito hacer o necesito cambiarlo. Y del mismo modo también voy a poder revisar la configuración del cortocircuito, tanto para la parametrización como para los ajustes o características asignadas al corto correspondiente. Bien. Finalizada entonces la parametrización, vamos a pasar al elemento de restricciones. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a quitar las restricciones simplemente para mostrarle que por defecto el software me va a analizar estas restricciones iniciales, me va a preguntar en principio si quiero incluir solo los tramos principales o también quiero incluir los tramos secundarios, si quiero ignorar los tramos trifásicos, si quiero ignorar los tramos bifásicos, le vamos a poner que no. Si quiero ignorar los tramos monofásicos, le vamos a poner que no. Si quiero ignorar los tramos aguas abajo de los fusibles, vamos a ponerle que no, porque me limitaría mucho, digamos, si yo tengo un fusible a la salida de la subestación, ya es un punto de limitación para que todo el alimentador quede fuera del análisis, con lo cual en principio no me interesa. Y me va a preguntar si quiero ignorar las ubicaciones de bajo voltaje. Como en el ejemplo que abrí, no tengo simulada la red de baja, que yo ponga acá que sí o que no, la realidad es que no me va a variar el resultado, porque de hecho, por más que le diga que no ignore las ubicaciones de baja, el resultado no me va a variar en función de que no tengo modelada la red, ¿sí? Y me va a preguntar por los umbrales medios de medio bajo voltaje en cuestión de tensiones de línea a línea.
Pero después me van a ofrecer una serie de verificaciones que están descritas en estos 10 puntos y que tienen que ver con las distintas posibilidades que yo vaya habilitando. Por ejemplo, si quiero verificar la carga térmica, me habilita un primer análisis. Si quiero verificar tensiones anormales, me va a abrir una segunda ventana. Si quiero chequear variaciones de tensiones, acá voy a poder ajustar los valores mínimos y máximos de tensión. Y también voy a poder incluir fluctuaciones en función de las verificaciones que quiero hacer. Ahora, también me va a ofrecer una herramienta complementaria que son estos filtros que no son ni más ni menos que posibilidades complementarias que yo puedo agregar a la verificación que estoy realizando, en donde directamente lo que voy a poder hacer es, por ejemplo, seleccionar parcialmente algún sector de mi red para decirle que lo tenga en cuenta o que no lo tenga en cuenta, y de esa manera voy como focalizando o modelando el estudio a las áreas que realmente se requieren. Desde el punto de vista de protecciones, como les decía, también aparecen verificaciones, flujos inversos, disparos por simpatías, fallas mínimas y reducción de alcance de protecciones. Cada una de ellas tiene que ver con una característica en particular, que me van a terminar dando un resultado finalmente. Luego voy a poder elegir las redes. Yo puedo elegir que el análisis se realice sobre las dos redes, o puedo elegir, por ejemplo, una sola red, ¿sí? Puedo hacer el estudio en una red primero, en la otra red después, sabiendo que las redes están trabajando de manera radial, es decir, que por ahí la interacción de una, en principio no afecta a la otra, sí puede llegar a afectar a la subestación, pero no hay correlación entre una y otra. Y dentro de lo que son situaciones de salida, yo voy a poder elegir distintos reportes que ya vienen preconfigurados, o que incluso puedo crearlos yo a partir de un entrenamiento en lo que SIM denomina palabras claves. Por el momento, esas instrucciones corresponden más a un training del software. No me voy a detener en este momento a hacerlo para que simplemente puedan ver esto en la práctica. Voy a habilitar también, dentro de las opciones de unifilares, un diagrama, un mapa de color que me muestre la capacidad máxima de integración en kilowatt, y vamos a proceder a ejecutar el análisis. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Estuvo claro? ¿No estuvo claro? ¿Algo no se entendió? No hay preguntas en el chat, pero si alguien tuviese alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano para que les habilitemos el micrófono. Bueno, ok. Tenemos una pregunta, Gustavo. Las leemos al final, ¿verdad? Sí, como guste. Yo estoy esperando el resultado de la herramienta. La herramienta está evaluando cada una de las restricciones y cuando termina me va a arrojar los resultados. Ok, tal vez mientras tanto puedas comentar sobre la pregunta que hizo Luis Araya. Adelante, adelante. Y vamos a ver cómo hacerlo mediante Python, dice. A ver, no tenía previsto mostrar el módulo de Python, pero sí les voy a explicar algunas
cuestiones relacionadas con esa herramienta, que es una herramienta complementaria que obviamente SIN aborda como parte de su estrategia de software, ¿sí? Bueno, en principio, el resultado que me trae la herramienta es este, con un diagrama de color que está relacionado con la cual es la capacidad de integración en kilowatt y una nomenclatura de colores que yo la puedo modificar, que en principio tiene una definición por defecto, pero que yo puedo editarla y agregar más líneas e incluso puedo mejorar achicando las bandas entre mayores y menor o igual, o sea, modificando las bandas y incluso modificando la paleta de colores para que me identifique esto de una manera más representativa o más customizada, como quieran llamarlo, pero en definitiva lo que me va a traer la herramienta es, en principio, una visualización rápida de los colores y después lo que me va a mostrar son los resultados. Por ejemplo, dentro de lo que son los dos reportes que yo pedí, me va a presentar la parametrización del estudio con los valores que elegí y me va a traer por cada uno de los alimentadores las restricciones analizadas en función de los puntos que yo habilité para cada una de las redes. Tanto sea para cargas térmicas, para voltajes anormales, variaciones de tensiones, parpadeos, etc. Y me va a traer, por otro lado, las restricciones asociadas a cada una de esos limitantes. Si yo las quiero visualizar rápidamente en el alimentador, podría activar este punto de ubicaciones, o sea, podría habilitar que cada una de estas 50 ubicaciones se me presenten bajo un círculo y de esa manera las puedo identificar mucho más rápido. Esto es tanto para el alimentador 1 como para el alimentador 2. Y el otro reporte lo que me va a mostrar es el nodo de la red, el nombre de la red, y me va a nombrar en distintas columnas los distintos resultados que fue obteniendo. ¿Cómo tengo que leer yo este resultado? Bueno, la tercera columna termina siendo, en definitiva, la columna más importante. ¿Por qué? Porque en definitiva la IC máxima, o sea, la capacidad de integración máxima que yo voy a lograr, va a estar dada por el mínimo de todos los valores que yo fui verificando. Ejemplo, en este caso, como habilité el análisis de flujo inverso de potencia, la aparición de este flujo inverso es el que me está limitando al resto de las otras capacidades. Fíjense que desde el punto de vista de límites de carga o de variaciones de tensión o de fluctuación, puedo llegar al máximo que estaba previsto. Desde el punto de vista de cargas tengo una reducción, pero el más exigente de todos termina siendo el flujo inverso de potencia. Entonces, este valor es el que finalmente me termina generando el valor máximo de integración. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tercera columna siempre va a tomar el menor de los valores que se presentan en una fila determinada, ¿sí? Lo voy a tener tanto para el alimentador 1 como para el alimentador 2. Yo este resultado, tanto el reporte sumario como el resultado nodo a nodo, si quiero lo puedo exportar, por ejemplo, a un archivo de tipo Excel o a un archivo de tipo CSV y trabajarlo por fuera para una presentación o para un informe, ¿sí? Esto en todas las herramientas de SIN van a aparecer este tipo de elementos. Ahora, vamos a ver una cuestión muy particular. Permítanme mostrarles lo siguiente. Voy a tomar dentro de lo que es
el alimentador 1, el nodo 132, 132. Bien. 132, 133, estoy prácticamente en un valor. ¿Qué es lo que me dice la herramienta a mí? Que yo en ese punto podría llegar a integrar, por ejemplo, una capacidad máxima de prácticamente 1.067 gigas en cuanto a generación distribuida, y ese es mi límite. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, de una manera muy rápida. Voy a elegir el nodo 132. O el 133, cualquiera de los dos, lo puedo elegir buscando en los nodos, o simplemente colocando el número aquí. Y lo que voy a terminar haciendo es lo siguiente. Vamos a hacer un doble clic sobre el nodo. Estoy en el nodo 133. Y lo que voy a hacer es, le voy a agregar una generación distribuida. Para hacerla más rápida a esta generación distribuida, lo que voy a hacer es utilizar un elemento que es un generador electrónico, de acople electrónico, que me permite hacer el modelado de una fuente de generación de una manera muy rápida y no tener tanto trabajo, digamos, en el modelado, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear un generador nuevo, al cual le vamos a dar una potencia de, vamos a poner 2500 kVA. Vamos a hacerlo de 2125 kilowatts para un factor de potencia de 0.85. Y lo vamos a integrar a la red. En el modelado de los elementos, así como yo le decía que SIN ofrece dentro de las herramientas de modelado una serie de herramientas complementarias, fíjense que, por ejemplo, yo puedo modelar el ondulador, y eso, en eso SIN me ayuda con una librería. Me ayuda con, por ejemplo, el modelado de los controles, la curva dinámica que va a tener este generador, que puede ser desde el punto de vista de la producción de la energía, o puede ser desde un punto de vista de potencia, factor de potencia. Siempre que me aparezca acá un botón azul, que es como una librería, yo voy a poder explorar un poco más las librerías que me trae SIN asociada, y en esas librerías hasta tengo la posibilidad de crear mi propia curva, para cuyo caso simplemente, si las que me ofrece por defecto no me conforman, lo que hago es, con el signo más, es agregar una curva nueva, y empezar a diagramarla en función de mi necesidad o de mi expectativa, agregando fundamentalmente los valores de tiempo, potencia y factor de potencia, en este caso, para este tipo de curvas que estoy nombrando. Del mismo modo, también voy a poder elegir, por ejemplo, el modelo armónico que me va a trasladar ese ondulador a la red. Y aquí también tengo una serie de posibilidades en cuanto a jugar. También voy a poder definir el modelo de control de esa generación distribuida, si la generación va a funcionar por caída,
o va a ser fija o va a ser en modo isócrono. Esto fundamentalmente tiene que ver después a futuro con el comportamiento que yo voy a tener sobre la porción de la red que estoy integrando este elemento. ¿Por qué digo esto? Porque SIM también ofrece la posibilidad de hacer estudios dentro de una misma red, hacer estudios de lo que denominamos microredes. Y en ese caso es importante poder tener este tipo de funciones para poder determinar en qué grado voy a tener o de qué manera se va a comportar esa generación distribuida. Vamos a tratar de memorizar estos valores, porque ahora voy a volver a correr el estudio para ver simplemente qué efecto provoca el hecho de haber agregado un elemento de generación distribuida en este punto. Déjenme chequear un poquito. Ok. Está con una tensión diferente, por eso quería revisarlo. Así que voy a crear uno nuevo para simplemente asegurarme de que la tensión nominal sea igual o por lo menos sea compatible con la tensión que ya tenía. Bien, corremos nuevamente el análisis. Aprovechando que agregué un elemento de generación a la red, voy a tratar de mostrarles luego la parte complementaria a todo esto. En la parte sombreada me van a aparecer elementos, fíjense que el elemento rojo, como va de 0 a 1000, quizás es el elemento, la ventana por ahí es muy amplia en cuanto a valores de potencia, pero si yo restringiría el estudio, por ejemplo, a redes, vamos a suponer que yo no quiero contemplar tramos bifásicos y tramos monofásicos, directamente me va a aparecer un fenómeno más claro aún, de que después aguas abajo del punto que elegí para conectar esa generación, prácticamente no puedo integrar nada desde el punto de vista trifásico. De todas maneras, mientras se realiza este cálculo, a ver si no me va a dejar mostrar los reportes. Quería ganar tiempo, pero no me va a dejar. Bien, fíjense que las restricciones realmente desaparecen a partir de la integración de este punto. Lo vamos a ver más gráficamente en los resúmenes. En el análisis inicial, si yo me voy al análisis o a la capacidad de integración inicial, habíamos determinado estos valores. Para la primera corrida que hice,
la segunda corrida después de agregar el generador, los nodos 132 y 133, estos aquí, ya se ven claramente disminuidos en cuanto a su capacidad en potencia máxima de integración, y deberían ser iguales en principio a el tercer flujo que corrí, que no hice ni más ni menos que limitarlo a solamente los tramos trifásicos, ¿sí? Entonces, por un lado, la herramienta sirve para, como les decía al principio, para analizar alimentadores que no tienen generación distribuida, y en ese caso me va a dar el máximo valor, o sirve para analizar alimentadores que tienen o poseen ya generación distribuida, y en cuyo caso me va a dar el gap o la diferencia que puedo llegar a tener para completar esos límites, ¿sí? Ahora, aquí hay un elemento importante que es un poco limitador, y sobre todo es el que me aparece desde el punto de vista de las restricciones que fui eligiendo, que tiene que ver con el flujo inverso de potencia. Y ahora vamos a descubrir por qué. El regulador de tensión, que es un elemento que suele tener, suele ser un limitante para este tipo de energías, o suele ser un inconveniente. Yo en principio lo voy a poder modelar, y de acuerdo a las herramientas que me da SIM, lo voy a poder modelar de distintas maneras. En este caso, el regulador en principio está modelado para trabajar en un modo sin modo de inversión. Vale decir, no admite flujos inversos de potencia, con lo cual empieza a ser como ya un factor determinante en lo que es el cálculo. Ahora, en la realidad nosotros sabemos que hoy por hoy en el mercado los reguladores de tensiones pueden trabajar de distintas maneras, siempre y cuando estén especificados para tal fin. Y de hecho SIM me va a ofrecer la posibilidad de, por ejemplo, modelarlos en función de cómo realmente los tengo en existencia en mi red. Si lo tengo, por ejemplo, de manera bidireccional, si lo tengo en modo de cogeneración, si lo tengo de alguna manera con algún tipo de verificación complementaria, para lo cual, fíjense que si yo pusiese el elemento a trabajar de manera bidireccional, voy a tener ventanas y anchos de bandas de tensión en el sentido directo del flujo, pero también lo voy a tener en el sentido inverso. Y también voy a tener posibilidades incluso de habilitar algún tipo de algoritmo en el control de las tomas, por ejemplo, para lo que es el modo de estabilidad, o para lo que es el modo de dinámica de largo plazo. En ambos casos, sobre todo en el de estabilidad, que aquí no lo tengo habilitado, yo voy a poder definir la temporización de la toma, en la que voy a detectar esa diferencia de potencial por encima de la ventana definida, y las temporizaciones complementarias para las tomas y para el cambio en el mecanismo de la toma, de tal forma de lograr una actuación de este elemento que de alguna manera me permita trabajar con un comportamiento dinámico. Vuelvo a repetir, si no tengo esa disponibilidad en el elemento, obviamente por más que quiera configurarla, no la tendría por qué tocarla. Pero esto, sin lugar a duda, ¿qué es una restricción? Bien, ¿preguntas hasta aquí? No tenemos preguntas, Gustavo. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir ahora con la herramienta siguiente, que es un poco la de evaluación de impacto. La evaluación de impacto no es ni más ni menos que un poco la confirmación de los impactos que se me van a generar en la red a partir de la integración.
Esta herramienta, particularmente, necesita tener al menos un elemento de generación distribuida en la red que voy a analizar, porque si no lo tuviese, no podría correr. Vamos a volver al ejemplo. Yo lo que voy a hacer aquí es, voy a tomar esta generación y la voy a poner de manera desconectada, ¿sí? Y voy a buscar el flujo de impacto. Análisis, evaluación de impacto de red. Sí me va a advertir que el análisis no es posible efectuarse porque no tengo elementos de generación conectados. Entonces, a diferencia del análisis de capacidad, la evaluación de impacto sí o sí me va a pedir que tenga al menos un elemento de generación conectado para poder realizar el estudio. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente buscar nuevamente el generador y lo voy a conectar. Ahora sí. Bien, ya tengo entonces en principio el elemento de generación conectado. El caso de estudio se va a definir por elementos o escenarios que yo voy a poder armar a nivel de estudio, y obviamente voy a poder elegir los dispositivos de delimitación de ese caso. En este caso, como tengo un solo generador puesto en la red, directamente lo que me va a hacer es me va a tomar esa opción. Si tuviese más de un elemento, aquí me aparecerían todos los elementos que tengo configurados. El nodo obviamente es el nodo 133, que es donde yo conecté. La contribución, en este caso a la red, la voy a tomar desde un mínimo del 0% a un máximo del 100%, en modo generación activa. Aquí también puedo elegir la preferencia en cuanto a la potencia. Y el parámetro o la parametrización del cortocircuito, en este caso, de la misma manera que anteriormente, si tuviese un estudio de cortocircuito preconfigurado con nombre propio, podría elegirlo de este elemento, de esta lista, y si no, directamente, como en este caso, voy a tomar lo que el software me trae por defecto, sin entrar en mayores detalles. Y aquí lo mismo, las verificaciones van a ser exactamente las mismas que hicimos en el análisis de integración, en este caso, desde el punto de vista de variaciones de tensión y carga y desde el punto de vista de protecciones son exactamente las mismas. Y en cuanto a lo que es salida, yo puedo no solamente elegir los reportes, sino que además también puedo elegir algún nodo en particular que quiera monitorear, como para ver qué parámetros se presentan en este caso. De los reportes que fui eligiendo, vamos a ampliar esto para verlo mejor. Voy a tener por un lado el reporte de régimen estacionario, en donde me va a dar un porcentaje en mínimo y en máximo de la producción que yo voy a estar pudiendo integrar en este punto. No sé si recuerdan, yo elegí una potencia nominal un poco superior a la que en este caso el análisis de capacidad me permitía,
con lo cual voy a estar aprovechando un 23% de esta generación, es decir, que no siempre, a ver, no es que no siempre. Tengo que tener en cuenta el resultado de la capacidad para saber si la potencia que voy a conectar la voy a poder aprovechar al máximo. En este caso está claro que no la puedo aprovechar al máximo por las restricciones que fui dando. Pero, por ejemplo, voy a tener otras referencias. ¿Qué pasa con las tensiones mínimas? Me va a dar dos opciones. Con el DER desactivo y con el DER activo, me va a dar los peores casos de tensión en cuanto a tensiones mínimas, y también me va a dar los peores casos en cuanto a tensiones máximas. En cuanto a tensiones máximas parecería ser no tan grave, lo mismo pasa con las tensiones mínimas. Me va a dar, por ejemplo, las variaciones de tensión en función de la variación del factor de potencia que definí en la parametrización. Y me va a dar, por ejemplo, el estado del control del regulador. Recuerden que el regulador finalmente es un regulador direccional que no tiene habilitado ningún tipo de cambio de tomas en sus controles, con lo cual el estado inicial y el estado final es exactamente el mismo. Desde el punto de vista de reporte sumario, para lo que son impactos, voy a tener las distintas variaciones, pero ya de alguna manera sobre el punto que pedí monitorear. Sobre los dispositivos que están preestablecidos para poder monitorear, en este caso la subestación y el regulador, que son los elementos que me interesan observar. Y directamente para lo que es las situaciones que pedí verificar, pero que no me traen ningún tipo de elemento que no me afectan de alguna manera en el estudio, como son cargas térmicas, despeje de falla mínimo, reducción de alcance de protecciones, pues son potencias que están por encima del valor que estoy integrando, no tengo directamente resultados posibles para mostrar. ¿Sí? Y desde el punto de vista de variación de tensión, tengo también los mismos resultados. Bien. Si yo tuviese el regulador de tensión configurado para poder, en forma bidireccional y con algún control de tomas, seguramente el reporte me traería, por ejemplo, cómo fue cambiando ese TAP para poder memorizarlo. Vamos a... vamos a ver qué resultados trae esto. Tratando simplemente de hacer que el TAP actúe para poder mostrar cómo lo presento. No estoy logrando que esto actúe por la potencia menor. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar el generador.
Voy a utilizar otro generador acá. Ok, vamos a ver esto. Vamos a tomar esto. Bueno, fíjense que tomé un generador más grande incluso que el que tenía inicialmente conectado, con lo cual la producción es realmente muy, muy pobre y probablemente, claro, como lo prevía, no tengo capacidad de que mejorando los controles del regulador pueda aumentar esa potencia. Bien. En principio las dos herramientas, claramente el estudio se hizo sobre el alimentador 1, que es el que tiene elementos de red, el alimentador 2 sigue sin tener elementos, por lo tanto en esta corrida, más allá de que no elegí sobre qué red hacerlo, directamente se me presentó el caso correspondiente. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, permítanme salir un ratito de esta pantalla y abrir la aplicación de la licencia en donde tengo el EPRI para poder mostrarles la diferencia entre estas dos herramientas y lo que es EPRI. Ya estoy con ustedes, denme un minuto. Que abro esa aplicación. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta en el chat. No tenemos preguntas en el chat, pero si alguien quisiera hacer alguna pregunta, podría levantar la mano. Entendemos que está todo claro, Gustavo. Bueno, ok, ya tengo la licencia abierta, así que ahí en un minuto más les comparto la pantalla. Voy a abrir el mismo ejercicio que tenía recién, pero para hacerlo, para correrlo con esta opción del módulo EPRI. Bien, volvemos entonces a la pantalla. El módulo EPRI, como les decía, es un módulo desarrollado por por el Instituto Eléctrico de Recursos Distribuidos de Estados Unidos. Ellos en el análisis de esta herramienta o en el desarrollo del algoritmo de este cálculo, han tenido en cuenta o han tratado de considerar una metodología heurística basada en distintos criterios o en múltiples criterios que cubren, como vamos a ver, simultáneamente valores o escenarios tanto para redes de baja tensión como para redes de media,
cubren simultáneamente situaciones en donde la generación puede ser reflejarse a la red como una carga o como una generación, y ofrece incluso algunas otras necesidades complementarias. Se las voy a mostrar directamente sobre el software porque me parece más práctico hacerlo de esa manera. En este caso es la misma red que tenía graficada anteriormente, sin el elemento, sin el generador que había montado sobre el nodo 133, es decir, volvemos a la situación inicial. Y aquí lo que vamos a hacer es mostrar de alguna manera en qué consiste la herramienta EPRI. Como les decía, EPRI me va a permitir determinar capacidades de integraciones para redes pequeñas, si podríamos decirlo, digamos, podríamos establecer un límite, no sé, vamos a ponerle 350 kilowatts, que es para redes menores a 15 kilowatts, y potencias superiores para redes mayores a 15 kilowatts. Así puedo segmentar el estudio en función del nivel de tensión. Puedo definir el índice de incremento de la potencia de penetración desde 1 kilowatt hasta el límite que considere. Y puedo definir incluso el factor de ajuste de ese incremento de tal forma de poder llegar desde el mínimo al máximo que les estoy planteando, ¿sí? Puedo elegir calcular la capacidad máxima de alojamiento sin incluir la generación existente o incluyendo la generación existente, o sea, puedo delimitar de las dos maneras. Aquí en este caso, la de incluir generación existente no me va a modificar los resultados porque no tengo ninguna generación disponible. También voy a poder ajustar los modelos de carga de la misma manera que teníamos en el flujo anterior. Y aquí la particularidad es que vamos a poder incluso establecer, si es que quisiéramos ver resultados parciales, por ejemplo, distintos niveles. Si arrancamos de un mínimo de 20% a un máximo del 100%, pero queremos ver los resultados a 40, 60, 80, por ejemplo, como estados intermedios, lo podríamos tranquilamente incluir, incluso hasta modificar en valores, ¿sí? Estos valores están por defecto, pero yo si quiero los puedo modificar tranquilamente, ¿okay? Y del mismo modo aparecen los flujos de carga y de cortocircuito para correr en simultáneo con este estudio. De tal modo de que si yo edito estos estudios, obviamente voy a poder revisar la parametrización y la metodología de cálculo de cada uno de ellos. Primera novedad o primera variación que incluye EPRI, que no lo tienen las otras herramientas que vimos desarrolladas propiamente por SIM. Estas tienen que ver, por ejemplo, con recursos a futuro. Uno aquí puede definir, por ejemplo, si yo estoy haciendo este estudio porque se viene, no sé, un masivo incremento en sistemas fotovoltaicos, entonces apunto el estudio a esa tecnología, apunto el estudio a acumuladores de batería, apunto el estudio a generación eólica, apunto el estudio a generadores sincrónicos o definitivamente lo dejo como definido por el usuario, que sería en realidad un término más que definido, sería de indefinido, o sea, puedo abarcar cualquier caso. Puedo definir en este caso sí específicamente qué tipo de control volvar estoy aplicando sobre mi red, y en este caso voy a poder elegir entre la categoría A y la categoría B de la IEC 1547 o directamente no elegir ninguno. Voy a poder elegir en el caso de la interfaz de cuadrícula, digamos, si es un elemento que tiene un inverter asociado al inverter,
Si lo que estoy tratando de analizar es una generación como generador síncrono, voy a poder elegir basado en la máquina. Y voy a poder elegir estas funciones de factor de potencia, de contribución a la falla, de cambios en máximos en la salida en función de las variaciones de tensión. Obviamente que estos valores siempre son valores que hay que revisar para tener un estudio más acorde a la necesidad, pero fundamentalmente en base a lo que dicte el ente regulador del país en donde estoy realizando este estudio. Otra novedad que trae esta solapa es que yo puedo elegir la red completa, puedo elegir la mitad frontal, o puedo elegir la mitad posterior, o puedo elegir las cargas existentes. Si elijo la red completa, es lo mismo que hice en los casos de estudios anteriores, voy a analizar el 100% de la red. Si elijo la mitad frontal, lo que va a hacer el análisis es tomarme el punto medio de cada alimentador y analizarme desde ese punto hacia la subestación, o sea, hacia la fuente. Si elijo la mitad posterior, va a tomar exactamente el mismo punto, pero va a mirar hacia el final de la línea, y esto tiene una importancia clave en este estudio, ya que muchas veces se utiliza la generación distribuida para mejorar el perfil de tensión, sobre todo cuando los alimentadores son muy largos y sobre todo radiales, o para mejorar, las pérdidas en la distribución o en el transporte de energía que tengo en estos alimentadores largos. Entonces, quizás nos interese analizar justamente ese segmento del alimentador, el segmento de la mitad hacia el final de la línea, y entonces este módulo lo que me da es esa posibilidad, la posibilidad de analizar esa mitad frontal o mitad posterior, o directamente analizar cargas existentes. Aquí la novedad es la siguiente: si yo estuviese usando este módulo en una red en donde tengo modelada la red de media tensión y la red de baja tensión, y elijo esta ubicación, claramente voy a estar mirando fundamentalmente la red de baja tensión. Es decir, voy a estar mirando los usuarios residenciales en su mayoría, y voy a poder determinar en cada punto de red cuál es el máximo de capacidad que puedo llegar a conectar en cada uno de esos puntos. Entonces es importante por el alcance que tiene la herramienta y por la forma flexible que me permite de realizar distintos tipos de análisis. El modo de distribución puede ser no uniforme o homogéneo. En general va a terminar siendo siempre no uniforme por la irregularidad que tiene la red. Entonces, creo que aquí no hay mucho para agregar en esta modalidad. Y después puedo, por ejemplo, aplicar el estudio a también sistemas fotovoltaicos, generadores síncronos, sistemas de acumulación de energía en baterías o sistemas eólicos. Y del mismo modo que lo veo como generación, también lo puedo aplicar como niveles de carga, ¿sí? De las verificaciones, aquí un poco lo que les decía, yo voy a poder analizar simultáneamente el elemento de generación como carga o como generación, y ya sean para las subestaciones primarias, para las subtensiones primarias, para las subtensiones secundarias, para los desvíos de tensiones, para las variaciones de tensión, incluso un ítem particular relacionado con la variación de tensión en el regulador, para los desequilibrios, o para las verificaciones desde el punto de vista de protección. Y aquí se me agregan a las que ya tenía, por ejemplo, corrientes de falla en elementos adicionales, flexibilidad operacional, fluctuación, y el estudio o el agregado de estudio de formaciones no intencionales de isla, que no lo tenía en los otros herramientas. Entonces,
De por sí EPRI es mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más abarcativo en cuanto a fenómenos eléctricos. Está claro que si yo deshabilito la opción, por ejemplo, de analizar formaciones no intencionales de isla, el resultado que voy a tener no va a considerar ese aspecto, pero simplemente lo muestro como a modo de ejemplo de cada uno de los elementos que puede llegar a incluir. Está claro que en la medida en la que yo voy habilitando cada uno de estas verificaciones, se me van desplegando estos submenúes en donde voy a tener que chequear la parametrización de esa función para que el resultado esté acorde a lo que estoy buscando, ¿sí? Acá lo mismo, voy a poder elegir las redes, voy a poder elegir una u otra o todas, ¿sí? Y dentro de los reportes de salida también voy a poder elegir estas opciones. Como les decía, los derechos de propiedad intelectual aquí pertenecen a EPRI, al Electrical Power Research Institute, y por eso en el estudio lo que va a aparecer es un sello de EPRI, validando de que esto tiene un convenio de confidencialidad y de licencias que permite, en este caso así, publicar estos resultados con ese logo. Este estudio va a demorar un poquito más por la cantidad de elementos que pedí verificar, así que tengamos un poquito de paciencia para la visualización de los resultados. Aprovecho estos minutos para pedirles a todos que nos avisen si es que tienen algún interés de algún webinar sobre el tema y lo escriban en el chat para que nosotros podamos o mandarles información o podamos programar algo que sea de su interés. Buenas tardes. Igualmente, si desean alguna licencia de evaluación, con mucho gusto podemos enviarles. Así que, por favor, agradezco de contactar a Gabriela de IGEO. Muchas gracias. Tarda un poquito por la cantidad de verificaciones que están habilitadas, pero la idea es que lo puedan ver, por eso las dejé simplemente en consideración. Recién me preguntaban por el tema de Python. Aprovecho y les comento. SIM incluye dos módulos de Python. Un módulo que es un módulo de estudios predesarrollados, en donde lo que hace en este caso Shine es poner a disposición del usuario el código de programación correspondiente para poder realizar estudios simultáneos de manera programada, y esa es la gran ventaja que tiene Python a esta herramienta. El caso más notable que tengo para contarles es el año pasado, en el encuentro de usuarios que se realiza todos los años en Canadá, para todo lo que es el mercado de Norteamérica y Canadá. Cada distribuidor que utiliza Sign como herramienta para la administración de su red presenta casos de éxito habiendo utilizado esta herramienta. Y uno de los casos fue presentado por la empresa de distribución de Duke Energy, que es una empresa que opera en el área de California, en donde tenía que analizar todos los días prácticamente 8.960 alimentadores, y poder hacer ese análisis haciéndolo sin la implementación de Python le llevaba prácticamente 30 días utilizando 3 ingenieros. En cambio, con la sistematización simultánea de los estudios desarrollada por esta interfaz de Python,
logró reducirlos a horas, a todo el estudio, de tal forma de que lo hacían correr en horarios nocturnos para poder tenerlo disponible al día siguiente para poder hacer los análisis. Entonces, aquí la gran ventaja es que la programación del código es bastante intuitiva, porque permite simplemente aplicar la metodología ya desarrollada a situaciones particulares que tengamos en el uso de la herramienta. Pero a su vez también tiene un módulo que permite hacer desarrollos, y los desarrollos ya son para gente que maneja el código, tiene un departamento de programación con lenguaje Python, en donde puede realizar ya distintas combinaciones que son complementarias o diferentes a las que trae el preconfigurador. Entonces, las dos herramientas son bastante posibles. El configurador, el módulo de desarrollador, incluso tiene embebida una herramienta de verificación del código. En la medida en la que yo voy escribiendo el código, puedo ir corriendo verificaciones de que el código funciona para ya de alguna manera tenerlo depurado a la hora de implementarlo, con lo cual el que utiliza esa herramienta gana mucho tiempo no solo en el desarrollo, digamos, customizado de los análisis simultáneos que quiere realizar, sino en la validación o en la verificación de que lo que está programando va a funcionar de acuerdo a lo que está esperando. Así que esas dos acciones son posibles dentro del universo Python. Mientras termina de hacer el cálculo, a ver si puedo cambiar de pantalla. Voy a volver un ratito a la presentación inicial y les voy a mostrar este slide en donde pueden ver dentro de los módulos adicionales que trae la herramienta, trae esta interfaz que está subdividida en dos módulos. Un módulo que ya viene con los estudios preconfigurados y otra herramienta que es básicamente para desarrollar estudios customizados. Es muy utilizado por las ventajas que tiene desde el punto de vista de poder sistematizar estudios y obtener resultados, ¿sí? No hace otra cosa que utilizar cada uno de los módulos que estén disponibles en la licencia y desarrollar estudios en función de la disponibilidad de esas herramientas. No resuelve de por sí ningún cálculo solo, sino que depende de los módulos para resolver. Simplemente utiliza el algoritmo de cada uno de los módulos y lo que hace es automatizar su ejecución y sus resultados. Tenemos una consulta en el chat. Preguntan si hay algún manual de la herramienta de Sign ya existentes en Python. Si tenemos una... ¿Me repetís la pregunta? ¿Hay algún manual de las herramientas de Sign ya existentes en Python? Me parece que no, porque para esto directamente, déjame chequear un minutito. Voy a salir de esta pantalla y mientras esto termina de calcularse voy a abrir ese manual que me decís. Yo no he visto mayores detalles de Sign en cuanto a Python.
pero sí les puedo compartir manuales acerca de la herramienta. Por ejemplo, ahí voy a abrir una serie de documentos para mostrarles. Lo que la herramienta les va a dar como valor agregado, digamos, a esto, va a ser lo siguiente. Por un lado, el asistente de script de Python tiene dentro de lo que es el menú de help que trae el software, una serie de ayudas para distintas cuestiones. En particular, obviamente, también la trae para Python. Entonces, por un lado van a poder desarrollar, van a poder leer esta información. Fíjense que, por ejemplo, para lo que son definiciones de parámetros de entrada, o sea, todo lo que es el script, lo que hace es traer como una ayuda, muy intuitiva para poder generar justamente el código. Esto hace de que muchas veces escribir el lenguaje directamente sea muy, muy sencillo, porque yo voy a ir armando las distintas tareas que quiero desarrollar, qué parámetros quiero determinar, y al final voy a terminar obteniendo como resultado directamente el código propiamente dicho, ¿sí? El software trae la licencia que tiene el Python habilitado trae un botón que es un botón con esta simbología que a mí me permite ir verificando en la medida en la que voy armando esos scripts en una consola, voy viendo cómo es el desarrollo de cada una de las implementaciones. Pero, por ejemplo, el módulo que ya trae herramientas me va a permitir, por ejemplo, algunas cosas, me va a traer algunos ejemplos, algunos demos ya desarrollados, pero también me va a permitir hacer simulaciones personalizadas o simulaciones definidas por el usuario, ¿sí? Ya para esto tendríamos que directamente pensar pura y exclusivamente en una muestra solo con ejemplos de estas características. Esta demo lleva más o menos entre 1 hora y 1 hora y media mostrar todos estos casos que estoy mostrando aquí rápidamente, ¿sí? Mientras voy a chequear cómo vengo. Me parece que me puse impaciente y le cargué le generé una sobrecarga al motor de cálculo. Bien, el resultado del reporte finalmente me lo va a presentar así, lo que les decía que venía con la marca de EPRI, pero vamos a lo más importante, que es el reporte en sí mismo. Para cada una de las verificaciones que yo fui pidiendo, acá el criterio es exactamente lo mismo, ¿sí? Me va a analizar cada uno de los criterios de restricciones, pero me va a terminar generando en la columna 3 el valor máximo de potencia que yo voy a poder considerar a partir del menor de todos los elementos que fui teniendo en cuenta. Y en este caso, claramente, el regulador pasa a ser un elemento limitante para en este caso, para el alimentador 1, que es el más restringido. Y para el alimentador 2 ya directamente hay otros niveles de restricciones que tienen que ver con elementos que me están generando distintas capacidades de integración.
Entonces, a diferencia de lo que vimos en los resultados anteriores, en este algoritmo, claramente la exigencia es mayor, por lo tanto, los resultados son mucho más ajustados a la necesidad y como les decía, los resultados están validados en este caso por DAE. En la licencia que yo estoy utilizando, que es una licencia ya de 1 año y medio, en donde tengo habilitado el módulo de EPRI, la versión de estimación de EPRI Drive está en 2.2. Si hoy consultan en internet, en la página oficial de Drive, van a ver que ya la versión 2.2 está superada. De hecho, SIM en su versión 9.4 Release 1, que es la última que publicó en diciembre del año pasado, ya está actualizado el motor de cálculo en línea con la variación de la metodología publicada por EPRI. Bien, les pido disculpas por la demora en el cálculo. La realidad es que tarda bastante por todas las verificaciones que hace, pero un poco la idea era repasar las herramientas asociadas a la distribución o a la generación distribuida, tanto ya sea en su capacidad de penetración como en su impacto, y mostrarles estas 3 herramientas que son bien comparables unas a otras. En el caso de las herramientas propias desarrolladas por Eaton, tenemos la capacidad de penetración por un lado y el análisis del impacto por otro. Ambas se complementan y EPRI de alguna manera reúne las dos en una sola y la ofrece como esta metodología de cálculo. Así que, nada, quedo escuchando para ver si hay alguna duda. Y en la medida de lo posible trataré de responderlas. Creo que no tenemos preguntas, Gustavo. Bueno, yo de mi parte, digamos, estoy finalizando con lo que nos habíamos propuesto como presentación. Así que le dejo en manos a ustedes el cierre del evento. Claro que sí. No nos queda más que agradecer a todos por su asistencia. Este ha sido Hay una un consulta. webinar. Ay, perdón, no la había visto. ¿Alguna consideración adicional que se deba considerar para potencias mayores a 350 kilowatts? No, básicamente tener en cuenta simplemente que el nivel de modelado de las redes tiene que ser acorde al estudio que estamos utilizando. Si estamos hablando de estaciones que se van a conectar en media tensión, como es la gran mayoría de las instalaciones de gran porte, en donde tenemos una generación de alguna manera en un nivel de baja tensión, y después tenemos una interfaz que suele ser un transformador para poder elevar y hacer la interconexión. Bueno, en esos casos es simplemente tener en claro qué red necesito tener modelada en el software para poder utilizar las herramientas. Es esa la única restricción. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. En pantalla tienen los datos de nuestra empresa Inteligencia Geoespacial, están nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube por si quisieran ver algunos webinars que hayamos hecho, pero sobre todo lo importante acá son nuestros datos de contacto para cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias por su asistencia y estamos atentos a cualquier requerimiento que tengan. Saludos y gracias.
Muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias, Carlos, y a todo el equipo de IGEO. Excelente presentación, Gustavo. Y bueno, también quería comentarles que somos líderes mundiales en el tema de generación distribuida en este momento. Así que si tuviesen alguna inquietud, ya sea comercial o bien técnica, no duden en contactar a IGEO. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.